En lo que resta del libro uno, Aristóteles se va a ocupar de tratar la diferencia entre la economía y la crematística. Aquí nuevamente aparece un problema para la interpretación de los textos de Aristóteles, ya que en estos últimos capítulos del libro uno, Aristóteles va a volver a discutir opiniones, ¿sí? Para caracterizar tanto la economía como la crematística, Aristóteles discute lo que son opiniones corrientes y opiniones de otros pensadores especializados en el tema. Entonces, a veces es difícil reconstruir cuál es la posición del propio Aristóteles en esa discusión de opiniones y cuáles son las opiniones que él está mentando o citando. Él empieza diciendo, bueno, para poder caracterizar adecuadamente la crematística, hay que saber si la crematística es lo mismo que la economía o es algo distinto. Hay algunos que dicen que la crematística es lo mismo que la economía, otros que dicen que es algo distinto. Y entre los que dicen que la crematística es algo distinto, hay algunos que identifican la crematística como una parte de la economía, otros como un auxiliar, como una parte auxiliar de la economía, e incluso dentro de los que dicen que la crematística es un auxiliar de la economía, hay una discusión acerca de qué tipo de auxilio prestaría la crematística a la economía, si es un auxilio del tipo eh, como la provisión de los materiales. Él da el ejemplo de aquel que provee bronce para el que hace una para el que hace una escultura, o si provee un auxilio de más bien proveyendo los instrumentos para, para alcanzar el fin que se propone la economía. Entonces, a veces en esa discusión que Aristóteles realiza eh, con otros pensadores y con otras opiniones, es difícil reconstruir la posición del propio Aristóteles. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora con un hermoso cuadrito es intentar reconstruir cuál es la posición final del propio Aristóteles sin meterme en las especificidades de de los capítulos, ya que si no esto sería interminable. Entonces, ¿qué es la economía? Eso ya lo sabemos casi desde el comienzo de la obra, desde el capítulo uno del libro uno. La economía, dijimos, es la administración de la casa. Esta información está incluso planteada en la propia palabra economía. Economía viene de oikos y nomos, o sea, las leyes de la casa, las leyes conforme a las cuales se gobierna o se administra una casa. Eso es la economía. El fin con el cual uno administra su casa, uno debería al menos administrar su casa, también lo sabemos desde el capítulo uno o del capítulo 2 del libro uno. Ese fin es obviamente el uso de las cosas, que como ahora vamos a ver, Aristóteles define como la propiedad, ¿sí? El uso de las cosas que son parte de la propiedad de una casa con un fin muy determinado, que es la satisfacción de las necesidades fundamentales de una casa, tendientes obviamente a la reproducción de la vida biológica de los miembros de esa casa. Lo que procede a hacer a continuación Aristóteles es identificar cuáles son las partes de la economía. Él va a decir que para alcanzar este fin, o sea, para que una casa pueda satisfacer correctamente las necesidades de sus miembros, necesita, esto también ya lo habíamos visto, de artes adquisitivas, que Aristóteles va a llamar constituyen la riqueza verdadera de una casa. Estas artes adquisitivas, ya lo dijimos, permiten adquirir cosas del medio, del entorno natural, para justamente satisfacer necesidades esenciales en vistas a la reproducción biológica de los miembros de la casa.
¿Cuáles son esas artes adquisitivas? Bueno, yo las menciono en lo que es la terminología moderna del desglosado de actividades económicas que podemos encontrar incluso en la página del Ministerio de Economía. Aristóteles no siempre las menciona así, pero en realidad es exactamente a lo mismo a lo que se está refiriendo. O sea, yo voy a hacer un anacronismo, pero ese anacronismo nos permite identificar el problema al que se refiere Aristóteles, que es exactamente el mismo problema económico que hace a nuestra propia vida contemporánea. Esas artes adquisitivas son, va a decir Aristóteles, por ejemplo, la caza de animales para la alimentación o también podría ser para el uso productivo. La ganadería también, eh, la cría de animales para el consumo doméstico. La agricultura, el cultivo este, de plantas para el consumo y la satisfacción de necesidades de la casa. También en algún momento Aristóteles menciona el uso de abejas. Bueno, eso es la apicultura para nosotros. La pesca. Y con esta gama de actividades tenemos cubiertas las que Aristóteles identifica como artes adquisitivas. Luego, Aristóteles habla del trueque. El trueque, todos lo sabemos, es el intercambio de bienes en especie, es decir, el intercambio de un bien por otro bien que resulta útil para la administración de la casa. Aquí tendríamos el universo de artes que proveen los materiales para la satisfacción de necesidades básicas. Todas estas artes, las artes adquisitivas, así como el trueque, proveen los bienes y los servicios necesarios para la satisfacción de necesidades de la casa y la reproducción biológica de los miembros que la componen. Luego, Aristóteles va a mencionar otro tipo de actividades, el trabajo de los metales, eh, que podría ser la minería o la metalurgia también, el manejo o el uso de la madera con fines de construcción de muebles o insumos y enseres domésticos. Y también va a mencionar como otra parte de la economía a la crematística. Con lo cual acá ya podemos dar una primera respuesta a la pregunta que nos formulábamos al principio del capítulo. La crematística es una parte de la economía y no se identifica con la economía. La crematística no es lo mismo que la economía. Es una parte de la economía y si es una parte de la economía debería estar subordinada a la economía. Después veremos que eso no va a ser tan así, pero debería ser así por naturaleza. Si la crematística es una parte de la economía, debería estar subordinada a la economía. Y al mismo tiempo, la crematística, siendo una parte de la economía, es auxiliar de la economía, proveyendo ¿qué cosa? Proveyendo los instrumentos. ¿Sí? Porque en la medida, si uno puede pensar que en el trueque uno cambia pan por pescado, y con el fin de comerse el pescado, o sea, tener un material para la satisfacción de necesidades, uno puede pensar que uno adquiere madera para fabricar un cuchillo para la casa, para a su vez satisfacer necesidades básicas, o sea, tanto la minería y la actividad forestal como la crematística proveen de los instrumentos que la economía va a necesitar para la satisfacción de las necesidades de los miembros que componen la casa. Ahora bien, Aristóteles va a señalar que la crematística a su vez tiene distintas partes, tiene distintas ramas. Él va a mencionar que la primera parte de la crematística es la importación y la exportación, o sea, el comercio exterior. ¿Por qué, dice Aristóteles, esto es necesario? Bueno, porque a veces
así como dentro de la ciudad las distintas unidades productivas, las casas, necesitan intercambiar entre sí porque quizás producen una cosa. Yo puedo cultivar trigo, pero me puede hacer falta pescado, entonces cambio el trigo molido, la harina o el pan directamente por pescado. Aristóteles dice, puede también suceder perfectamente que una ciudad no tenga un insumo necesario y que necesite importarlo de otra ciudad vecina. Digo, esto en la Argentina ocurre. Hay insumos que en la Argentina no existen. Digo, en la Argentina hay una gran empresa como productora de aluminio de forma monopólica que pertenece al grupo Techint, que es Aluar. Bueno, ninguno de los insumos básicos para producir el aluminio existen en la Argentina, que es la alúmina y la bauxita. Bueno, esos dos minerales que se extraen de la tierra son minerales que en la Argentina no existen. La Argentina se ha explorado muchas veces en busca de estos minerales. Bueno, no existen. La Argentina, si quiere seguir produciendo aluminio, los tiene que importar. Bueno, esto es así en todas las ciudades, en todos, incluso los estados modernos, hay insumos básicos que quizás no existen en nuestro territorio y que deben ser importados desde el exterior. Aristóteles dice que con este fin los hombres crearon el dinero. Esto es lo que antes mencionaba Marx, ¿no? Cuando decía, bueno, Aristóteles fue el primero que vio el dinero como equivalente general, equivalente universal. O sea, los hombres crearon algo que es finalmente una convención. El dinero es una convención, es la selección de un determinado bien, en este caso puede ser un metal, el oro o nosotros utilizamos papeles de colores, pero la selección de un bien que funge de equivalente universal para el intercambio de mercancías. Aristóteles dice, con este fin, con la misión de canalizar el comercio de importación y exportación, los hombres crearon esta convención a la que llamaron dinero. Sin embargo, esa creación que estaba destinada originalmente a canalizar el comercio exterior, los hombres lo utilizaron con otros fines. Esto es, para el comercio de compraventa no ya hacia el exterior de la ciudad, sino al interior de la ciudad, lo usaron para el préstamo de dinero a una tasa de interés. Ahí Aristóteles usa la expresión de que gracias a la usura el dinero da a luz a más dinero, o sea, el dinero sería hijo del dinero. Esto ya nos da una idea de lo que Aristóteles piensa acerca de el uso del dinero con este fin. Y finalmente utilizaron el dinero para contratar trabajadores asalariados. Estamos en condiciones de caracterizar cuál es el fin de la crematística e identificar si la crematística sirve de auxiliar a la economía o no. Bueno, Aristóteles lo que va a decir es que el fin natural de la crematística era el uso del dinero para el comercio de importación y exportación, pero que en la medida en que los hombres utilizan el dinero con otros fines más allá del comercio exterior, la crematística se transforma en un arte adquisitivo que tiende a la adquisición de riquezas y que tiende a generar en los hombres un vicio que es la codicia. Esto es, la crematística se termina transformando en un arte completamente antinatural. Así él la va a caracterizar. Con lo cual, entendemos, digamos, cuál es el propósito de todos estos últimos capítulos del libro 1. El sentido de lo que Aristóteles quiere decir o el sentido por el cual él realiza esta clasificación es nuevamente para determinar qué es lo natural y qué es lo antinatural o qué es lo que es por convención. Nuevamente esta oposición fundamental del pensamiento griego aparece ahora aplicado a esta conceptualización. Lo que intenta Aristóteles demostrar es qué partes de la economía son
naturales, y por eso acá trazamos una línea, lo que está por encima de la línea podemos decir que son las partes naturales que componen la economía. Mientras que lo que está por debajo de la línea son las partes que Aristóteles considera antinaturales o convencionales. Bueno, todo el propósito de esta clasificación que hace Aristóteles es para identificar exactamente esto. La crematística es el arte del uso del dinero, y que ese arte del uso del dinero tiene un fin natural, que es canalizar el comercio de importación y exportación, pero que en la medida en que los hombres utilizan ese medio, esa convención que es el dinero, para otros fines que no son naturales, que son antinaturales, la crematística se termina transformando en un arte antinatural que tiene como fin la adquisición de riquezas y que engendra en los hombres un vicio que es la codicia. Lo que Aristóteles sugiere entonces es que en la medida en que la crematística se transforma en el uso del dinero que tiene como fin la adquisición de riquezas, se desvincula del fin natural que tiene la economía. La economía es la sana, la correcta administración de la casa para la satisfacción de las necesidades de sus miembros y para la reproducción de la vida biológica. La crematística se desvincula totalmente de ese fin en la medida en que se propone la adquisición de riquezas por las riquezas mismas, y lo que podría decir Aristóteles es: el dinero yo no me lo puedo comer. Finalmente, el dinero debería ser un medio para la satisfacción de las necesidades. En la medida en que el dinero se transforma en un fin en sí mismo, esto corrompe totalmente el fin natural de la economía.